Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes, mis amigas y mis amigos. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, sin Él es imposible una persona vencer. Es imposible. Hasta porque la fe nos hace aproximarnos a Dios. Ella depende del Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, el sello de Dios, la marca de Dios, la mente del Señor Jesucristo, esa persona tiene mente, tiene entendimiento para ser una persona equilibrada. Equilibrada. El equilibrio comienza en la mente. Vea solo. Nosotros hemos hablado sobre las injusticias que las personas sufren, ¿no es? Nosotros sufrimos injusticias en casa, en la iglesia, nosotros sufrimos injusticias en la escuela, sufrimos injusticias en el trabajo, en fin, donde quiera que haya seres humanos, hay injusticia. ¿Por qué? Porque el ser humano ya carga, ya nació con el ADN del pecado, de la corrupción. El ADN de la rebeldía. Entonces, donde quiera que tenga dos o más personas, usted puede tener seguridad que habrá problemas. ¿Por qué? Porque son seres humanos y los seres humanos nacieron del pecado. Nacieron del pecado. Nacieron con el ADN del pecado. Es esto lo que yo quiero que usted sepa. Entonces, pecado es pecado. El pecado es pecado. El pecado es todo aquello que contraría la voluntad de Dios. Es claro que existe el pecado mayor y el pecado menor, pero todos los pecados son capaces. El mínimo de pecado es capaz de llevar a la persona al infierno. Aunque sea un pecadito chiquito, va al infierno porque Dios es justicia. Dios es justicia. El reino de los cielos es un reino de justicia, de paz. Es un reino de Dios, donde el gobierno central, el único gobierno, mejor diciendo, es el gobierno del Espíritu Santo. Es el gobierno de Él. Quiere decir, Él conduce a la persona de acuerdo con las sugerencias, con la fe de aquella persona. El reino de los cielos no entra en el pecado. Por menor que sea el pecado, no entra. ¿Y es difícil entrar allá? Sí, es difícil. Jesús dice esto. Él dice que el camino es estrecho, la puerta es apretada. Es apretada. Pero tanto el camino como la puerta siempre están disponibles para que todos pasen. Todos pueden entrar por la puerta, entrar y llegar al reino de los cielos. Pero obviamente tienen que tener el equilibrio de la fe. Obviamente tienen que tener su entendimiento completamente libre para comprender, entender la voluntad de Dios para su vida. Yo estaba hablando aquí, me estaba meditando aquí sobre lo que el Espíritu Santo habla a través de Pablo. Él dice así, pero allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice así, pero si aún nuestro
evangelio, el evangelio del Señor Jesús, está encubierto, si aún nuestro evangelio está encubierto para los que se pierden. Está encubierto para los que se pierden, para los que se pierden, el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó los entendimientos de los incrédulos. El Dios de este siglo, que es el diablo y sus demonios, ciegan el entendimiento, la comprensión, el razonamiento, de donde viene el equilibrio de la fe, para que usted no sea ni dado a la derecha ni a la izquierda, sino que usted camine en el equilibrio de fe. Entonces dice así: el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Por eso es que las personas son incrédulas. Ellas son incrédulas. Ellas viven en el pecado. Están perdidas en el pecado porque el entendimiento de ellas está cegado, bloqueado. ¿Y quién es de Dios? ¿Quién tiene el Espíritu Santo? Quien tiene la mente de Cristo, mira para las personas que están perdidas en sus delitos y pecados, las personas que cometen toda suerte de pecado, miran con misericordia, compasión, porque la persona que mira con compasión es la persona que tiene el entendimiento de Dios, que carga con ella la mente del Señor Jesús. Entonces uno mira para las personas caídas, perdidas, desorientadas, infelices. Nosotros miramos para estas personas con compasión, misericordia, y es este el mirar de Dios. Dios envió al Señor Jesús al mundo para salvar a los perdidos. Él no vino para los salvos, Él vino para los perdidos. Entonces, quien es de Dios está siempre mirando con los mismos ojos de Dios, mirando a las personas que precisan de salvación. Y ahí Él dice aquí: el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. Usted sabe que cuando Jesús vino al mundo, conforme como dice el profeta Isaías, Jesús recibió el espíritu de entendimiento, entre el espíritu de sabiduría, conocimiento, el espíritu del temor al Señor, el espíritu del Señor. Jesús recibió el espíritu de entendimiento. Justamente lo que el diablo, el Dios de este mundo y el Dios de este mundo, él tiene millones de fases para cegar el entendimiento o los entendimientos de las personas. Entonces dice así: el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Por qué es que Él cegó los entendimientos? Porque, piense conmigo, mi amiga y mi amigo, piense ahora. Yo le pregunto a usted, ¿por qué es que el diablo ciega los entendimientos? ¿Por qué es que él nos ciega el corazón? ¿Por qué es que él ciega la cabeza, la mente, en el entendimiento? Porque el entendimiento de la mente, el corazón es un lugar de sentimientos. Entonces, el diablo ciega el entendimiento o los entendimientos de las personas. El corazón, el diablo ya sabe que es engañador. El corazón es lleno de ilusiones. El corazón es la razón por la cual las personas se dejan llevar por el pecado. Entonces el diablo no precisa trabajar en el corazón, ya trabajando en el entendimiento, cegando el entendimiento. Claro, cuando la persona no entiende, ella se queda desequilibrada para
controlar su propia vida, porque es una guerra, como nosotros hablamos ayer, la guerra entre la mente, el entendimiento y el sentimiento. Esta guerra, usted traba, yo trabo y todos trabamos. Todos nosotros trabamos esta guerra todos los santos días. Todos los santos días. Vea solo, amiga y amigo. Esto es tan importante. Es una revelación para las personas que quieren aprender a caminar con el Señor Jesús. Vea solamente la grandeza de esta revelación, que es lo que nos va a dar. Preste atención. Él dice así: el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. O sea, los incrédulos no tienen entendimiento. Si no tienen entendimiento, son llevados ¿por qué? Por el corazón, por el sentimiento. Y es allí que hay casamientos cerrados, es ahí que se hacen, digamos, sociedades erradas, es ahí que se hacen o se forman relaciones erradas y las personas van comenzando a vivir un infierno en los relacionamientos y engendrando niños ya desde el vientre materno indignados, que es todo lo que tenemos en el mundo afuera. Vea solo, nosotros estábamos escuchando ahora, un pastor estaba hablando conmigo con relación de escoger un trabajo social, unisocial, que el trabajo que nosotros hacemos en las escuelas. Y una directora de una escuela de niños llamó al pastor que estaba dirigiendo el trabajo y le dijo: venga a hacer reunión aquí con los chicos. ¿Pero qué edad tienen los chicos? No, hasta 7 años. ¿Pero reunión con niños de 7 años? ¿Pero cuáles son los problemas que ellos tienen? Ellos quieren matarse. Hay niños que quieren matarse. ¿Por qué? Porque los niños, dice para la profesora, le dice para el pastor: ah, yo quiero morir. ¿Por qué es que usted quiere morir? 7 añitos. Porque mi hermano tiene rabia de mí, porque yo nací. Y toda la atención es para mí. Entonces él queda con rabia de mí. Entonces, para que él pueda ser feliz, yo tengo que morir. Por eso es que yo me quiero morir. Quiere decir, un niño, eso es fruto ¿de qué? Del pecado. Ahí dice así, preste atención, vamos a volver aquí a nuestro asunto. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de las personas. Si la persona no tiene entendimiento, ella se va a casar mal, ella va a hacer malos negocios, la vida de ella va a estar toda errada. Y allí ella echa la culpa en el azar. Porque está lo siguiente, el entendimiento de ella está cegado. Ella no entiende desde el punto de vista espiritual. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de Dios para el mundo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo son las buenas nuevas. Yo vine para perdonarle a ustedes, vine para salvarle a ustedes, vine para dar mi vida para ustedes. Yo voy a morir en la cruz, yo morí en la cruz por ustedes, yo resucité y yo continúo queriendo salvarle a ustedes. Pero las personas no entienden, ellas no comprenden esta química de la salvación, y por eso continúan siguiendo los deseos de su corazón, las inclinaciones de su corazón, que son malas. El corazón solo lleva a tomar decisiones erradas. El corazón es el mayor enemigo que nosotros tenemos, porque él siempre desea aquello que contraría el entendimiento,
que contraría la mente de Dios, la mente del Espíritu. Pablo habla también que el Espíritu milita contra la carne contra el Espíritu. ¿Qué es esta militancia, esta guerra, esta pelea entre la carne y el Espíritu? Es esto. La carne es el corazón, el Espíritu es la mente. Entonces, esta lucha, usted sabe lo que debe hacer lo correcto, pero hay personas que quieren hacerlo errado. ¿Por qué? Porque el corazón incita a la persona a robar, a hacer lo que no sirve, a engañar a las personas. Para ella, la persona tener ventajas, quedar rica rápido y que le vaya bien. Pero nadie se le va a ir bien en cuanto siga la voz del corazón, porque es la voz de la carne. Es la voz del diablo. Es la voz del diablo en forma de corazón. Disculpe, esta es la realidad. El Dios de este siglo bloqueó los entendimientos para no entender que es la mente quien tiene que decidir. Cuando usted usa la mente, su entendimiento, usted piensa antes de tomar la decisión. Como yo ya hablé. Por ejemplo, yo soy loco por papa frita. Usted también, ¿no? ¿A quién no le gusta la papa frita? Solo quien es loco. La papa frita es algo delicioso. Si coloca papa frita en la mesa, uno, ay nomás, está inclinado a comer más papas fritas que otra cosa. ¿Es verdad o no es? Pero cuando la mente piensa, cuando el entendimiento, usted tiene entendimiento espiritual, no necesita tener entendimiento espiritual, basta que usted tenga conciencia de lo que la papa frita le va a hacer en su cuerpo. Es un mal frito. Y usted come aquello va a colocar su cuerpo, el colesterol, el triglicérido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la mente, cuando piensa, en vez de comer más, voy a comer menos. Yo no voy a comer todo esto aquí. Yo voy a evitar esto aquí. La cabeza piensa, pero el corazón no. Solo una más. Uno colocó una más en la boca. Uno dice, qué delicia, coma más. Y ahí uno va a comer una más y después otra más y de repente se come todo el plato de papa frita y deja el resto. ¿Por qué? Yo le estoy dando un ejemplo, pero esto es para aclarar cómo es la guerra entre la cabeza, el entendimiento y el corazón. El diablo nos ciega el corazón, porque el corazón ya es aliado de él, porque quiere lo que no sirve, quiere inclinarse, se inclina para lo que es malo, pero el entendimiento da la dirección y usted tiene que tener equilibrio para usted no hacer o no ser una persona desequilibrada. Entonces, piense, mi amiga, mi querido amigo, antes de tomar la decisión, cuando tiene que ver con relación a casamiento, por ejemplo, en mi juventud, después que yo entregué mi vida, yo conocí al Señor Jesús, yo quería una persona que hiciese par conmigo y que fuera una conmigo, que tuviese el mismo espíritu, los mismos deseos, las mismas objetivos blancos. Y yo me quedé golpeando con la cabeza mucho tiempo, porque algunos años intentando allí. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo oyó mi oración y Él colocó la persona correcta en mi vida. Entonces, hubo un entendimiento. Yo no podría seguir las pasiones, los deseos, las codicias de mi corazón, aún teniendo el bautismo con el Espíritu Santo, aún hablando en lenguas. Pero yo tenía que controlar mi corazón. Entonces, amiga y amigo, el Dios de este siglo, que es el diablo,
cegó los entendimientos de las personas para que ellas no pensasen, apenas sintiesen, diesen razón a su corazón, a sus sentimientos. ¿Por qué? Porque en el entendimiento está escrito aquí, es que viene el resplandecer de la luz del Evangelio. Es en el entendimiento que viene la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es en el corazón, es en la mente, está aquí escrito, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Esto es muy fuerte, muy profundo. Tal vez usted no esté entendiendo porque le falta el Espíritu Santo. Pero si usted recibe el Espíritu Santo, usted va a entender esto aquí derechito. Quien tiene el Espíritu Santo entiende la palabra de Él, quien entiende la voz de Él. Tiene entendimiento para comprender la voluntad de Él para su vida. Quien no tiene el Espíritu Santo queda golpeándose. Esta es la verdad. Por eso usted tiene que tener el Espíritu Santo. No es una opción, no es una elección, no, es una obligación. Sin el Espíritu Santo no hay cómo la persona se mantenga salva. Usted puede hasta ser salva en el último momento, como fue el ladrón en la cruz. Pero el problema es usted mantenerse salva hasta el fin. Los vencedores son aquellos que se mantuvieron fieles hasta el fin. Y solo el Espíritu de Jesús puede guiarnos a este entendimiento, a esta aclaración, a esta visión de la voluntad de Dios, para que uno venga a mantenerse en la fe hasta el fin. ¿Entendieron? Entonces vea solamente, lea después, por favor, lea y medite lo que nosotros estamos hablando en las Sagradas Escrituras, 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Yo leo aquí, pero si aún nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden, está encubierto, en los cuales, o sea, en ellos, el Dios de este siglo cegó los entendimientos. El Dios de este siglo cegó los entendimientos para los que se pierden, para que no les resplandezca, para que la luz del Evangelio, la palabra de Dios, no venga a iluminar, resplandecer en su vida, en su mente, para que la persona no sea la gloria del Señor Jesucristo aquí en la tierra, para que la persona no tenga la imagen del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Quien tiene el Espíritu Santo es la imagen de Dios, la imagen de Dios. Pero esto usted tiene que saber, quien recibe el bautismo con el Espíritu Santo, carga la imagen de Dios aquí en la tierra. Aquella imagen que Adán y Eva perdieron allí en el jardín del Edén. Ahí la persona lo recibe de vuelta cuando recibe el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Esto es glorioso de más. Pero esto comienza cuando la persona razona, usa su entendimiento. Jesús dice así: quien tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién? ¿Quién tiene sed? Él no está hablando de agua, de H2O, no. Él está hablando de sed de conocer la voluntad de Dios, sed de conocer a Dios, de tener contacto con este Dios invisible, intocable, este Dios que no se siente, pero que se cree de verdad. Cuando se absorbe el entendimiento en su santa palabra, yo di de más, hablé de más. Y yo no sé si usted agarró el espíritu de este mensaje, pero si usted no agarró, escuche más veces hasta usted entender. ¿Quién sabe? El Espíritu Santo no va a abrir su entendimiento para comprender qué significa el bautismo con el Espíritu Santo. Es
mucho más, infinitamente más que solamente hablar en lenguas. Es usted tener la imagen de Dios aquí en la tierra. Que Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Mire, antes de terminar, yo quiero hacer una llamada muy especial para la escuela del amor. Hoy en todos los templos de la Iglesia Universal del Reino de Dios tenemos la escuela del amor, donde se usa la fe con inteligencia para que la persona tenga el amor inteligente, no el amor codicioso, egoísta, con el amor del corazón, no, el amor que viene de una conciencia, de una mente. Solo esto sucede en la terapia del amor y hacemos esto para ayudarle a usted a escoger la persona correcta para usted. ¿Está bien? Hoy en la noche, a las 8 de la noche en el templo, Renato y Cristian estarán ayudándole a ustedes. Dios los bendiga hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Amén.